Hola, mi nombre es Gustavo. Soy un venezolano residenciado en España. Y quiero contarles cómo llegó la harina pan en mi casa cuando vivíamos en Venezuela. Yo vivía en La Pastora, en la cuarta calle Sabana del Blanco. Yo estudiaba en el colegio San Agustín Aveledo. Por supuesto también en La Pastora. Y quedaba más o menos a media hora de casa. La historia es que mi padre era un campesino de Las Vegas del estado Cogede, en San Carlos. Las Vegas de San Carlos en el estado Cogede, Venezuela. Mi papá se viene para Caracas y por supuesto se trae su mochila de costumbre. Entre esas es comer arepa de maíz pilado. Cuando nosotros vivíamos en La Pastora, mi papá mandaba a moler el maíz a la esquina de Torrero. Eso también quedaba como a una media hora de la casa. Los sábados en la mañana nosotros salíamos a las 6:30 con nuestro kilo de maíz molido, bueno, un kilo yo, un kilo mi hermano, y teníamos que caminar esa media hora con ese kilo de cada uno a cuesta con la ollita de maíz sancochado, hervido. Pues teníamos que pasar por la quebrada de Catuche, había un puente peatonal, luego una cantidad de escaleras, camina y camina, media hora pues, hasta llegar al molino de piedra, una piedra cilíndrica con un motor. Había un señor, en menos de 5 minutos, ese señor nos molía a nosotros el maíz. Luego, media hora de regreso, cada uno con su kilo ahora no de maíz, sino de masa, y regresaba. Un buen día yo le cuento a la señora Altagracia, que es mi madrastra, era mi madrastra, le cuento que en el camino se veían muchos borrachos, amanecidos. Bueno, una vez nos preguntaron que si nosotros vendíamos empanadas o vendíamos bollitos, porque andábamos con las ollas esas en el hombro. Bueno, le conté eso como una anécdota y creo que ella sintió un poquito de temor y habló con mi papá. Y le dijo pues que nosotros no podíamos seguir saliendo esa hora por ahí y caminando tan lejos ahí a moler el maíz. Mi papá lo solucionó comprándonos un molino manual de maíz, que por cierto se está usando nuevamente en Venezuela. Se acabó la viajadera para la esquina de Torrero y se molía el maíz en casa. Teníamos arepa cada vez que mi papá quería comer arepa. Nosotros lo que hacíamos era, la señora Altagracia sancochaba el maíz y nosotros lo molíamos. Todo en casa, made in home. Hasta que un buen día llega a tocar la puerta un señor vendiendo un asistente de cocina. Hoy le decimos robot. Un asistente de cocina que era todas las maravillas. Entre esas maravillas traía un molino de maíz eléctrico. Lo mejor de todo fue que lo vendían por cuota y mi papá se anotó, se compró este asistente y ya era más fácil ahora moler, sancochaban el maíz, molíamos y ya está. Ya teníamos arepa las 24 horas del día, por decirlo así. A nosotros nos daban un bolívar, que era bastante dinero para la merienda del colegio, a pesar de que nosotros salíamos desayunados. Nosotros entrábamos a las 7 y teníamos que salir a las 6:15, porque no íbamos a pie para el liceo. De regreso, como teníamos horarios diferentes, horarios de estudio, yo salía más temprano que él. Yo solamente tenía clase en la mañana y él tenía clase mi hermano en la tarde. Camino a casa también había que pasar otro puente peatonal por la quebrada de Catuche, ya por otro lado, que salía a la tercera calle de la Sabana del Blanco. Y cuando uno salía, que subía las escaleras y llegaba a la tercera calle, ahí había un abasto. El abasto se llamaba Abasto Angú, por supuesto gerenciado, como todos en Venezuela en la época, por un portugués, Manuel. Yo entro a comprar mi chuchería, pero cuando entro a la bodega, en el mostrador arriba, había como si estuvieran apilando para hacer una trinchera, la harina pan. Y le pregunto a Manuel, señor Manuel, esa es la harina con que se hace, yo lo sabía, ¿no? Esa es la harina con que se hace la arepa. Y él, bueno, haciendo gala como buen vendedor, me dice, sí, eso es facilito. Usted le echa agua, sal, hace su masa y hace su arepa rapidito. Y yo le digo, qué bien.
el hombre me deja pensando entre una chuchería y la harina pan. He sido curioso toda mi vida y me compro la harina pan. Entonces llego a casa y se le entrego a la señora Altagracia. Y me dice, señora Altagracia, yo compré esto. Y me dice, muchacho, ¿por qué tú compraste eso? Bueno, Manuel me lo vendió. Entonces, claro, yo no le voy a decir que yo lo compré por curiosidad. Bueno, ella, esos paquetes de la pan, nosotros almorzamos, hicimos la siesta, nos paramos, hicimos las tareas escolares. A la hora de la cena, sorpresa, vamos a comer arepa. Arepa rellena, arepas hechas con harina de maíz, pan. No estoy haciendo comercial, estoy contando mi historia. Entonces, comimos, hablamos, éramos 3 mayorcitos, mi hermana María, Ricardo y yo. Hablamos que si era sabroso, que si era dulce, que si no era dulce. Bueno, estábamos emocionados porque estábamos, para nosotros, obviamente, algo nuevo y estábamos felices. Es más, podría decir que estábamos comiendo la chuchería que yo había comprado. Nosotros comíamos entre 6 y 7 de la tarde. Pues terminamos de hacer las tareas, ya 6 y 7 ya estábamos cenando. Mi padre llegaba entre 8 y 8 y media. Llega mi padre, le sirven la cena. Y entre esa cena, pues le ponen una arepa. Me acuerdo que era una arepa muy grande, ¿no? Como a él le gustaba. Bueno, mi papá ni siquiera dijo nada porque le habían puesto arepa ese día y empezó a comerse su cena y empezó a comerse la arepa. Dijo algo inteligible que no pudimos oír bien del sabor de la arepa. Él se comió su arepa. Cuando termina de comer, nosotros todos estábamos en complicidad con la señora Altagracia. Nos reíamos. Y la señora Altagracia le pregunta a mi papá, Mena, mi papá era de apellido Mena, y antes las mujeres, las esposas, llamaban a los maridos por los apellidos. Dice, Mena, ¿qué le pareció la arepa? Me dice, estaba buena, sabía un poquito raro, pero nosotros nos reímos, claro, estábamos en complicidad, y ella le dice, esa es de la harina de maíz, esa es la harina pan. Entonces mi papá se sonrió porque vio que todos nosotros estábamos como complotados. Y bueno, no dijo nada. Dijo, bueno, nos fuimos. Y adivine qué pasó después de ese episodio. Mi padre compró el maíz por saco. Por saco. No, mentira. De ahí en adelante nosotros el domingo siguiente, ya que no salíamos los sábados a moler maíz, el domingo el domingo o el sábado, fuimos al mercado de San José. En la parroquia de San José había un mercado que se hacía todos los domingos, todos los sábados, y nosotros íbamos. Para sorpresa de todos nosotros, mi papá compró 3 kilos de harina pan. Bueno, señores, la historia del asistente de cocina se quedó en un cuartico que nosotros teníamos en un patio ahí en la casa. Había un cuartico, perdón, nosotros le decíamos cuartico, una habitación de peroles, y ahí fue a parar la harina, el molino y el asistente de cocina. Y así fue pues que llegó la harina pan a nuestra casa. Bueno, gracias por oírme. Perdón, es que esta historia no termina aquí. Yo se la estaba contando a mi esposa, y mi esposa fue la que me dijo, oye, grábala y móntalas en la red, a ver qué pasa. A lo mejor creas un challenge. Yo dije, bueno, vamos a ver, pero no por challenge. Me gustaría contarles la historia y sobre todo ahora que Harina Pan está cumpliendo 60 años. Bueno, si a ti te gusta la idea, bueno, cuéntanos cómo llegó la harina pan a tu casa. Y a la vez también quiero aprovechar de felicitar a las Industrias Polar por los 60 años de su producto más emblemático y ahora universal, harina pan, que es parte ya de la idiosincrasia del pueblo venezolano. Chao, hasta luego. Bye.